Señores, el tema que tenemos para hoy es el hablar en lengua. Oye, en este tema usted lo voy a llevar muy forzado porque que el único que sabe de esto aquí soy yo nada más. Usted ninguno habla lengua. ¿Y cuántos idiomas tú hablas? Bueno, yo lo que hoy vamos a hablar, si en verdad él ha leído la Biblia o si en verdad fue que se la contaron. Señores, esto es Cool Bible. Señores, esto es Cool Bible. Señores, y esto es Cool Bible. Bienvenidos a otra entrega más de Cool Bible y sus... Oye, dale para acá. Cool Bible y sus amigos. Que no se lo olviden. Recuerden, la Biblia humana. ¿Por qué para allá? Entonces los únicos amigos que No, porque... Bueno, ustedes son los amigos, nosotros no. Yo estoy pensando que reestructuremos este programa en la próxima temporada. No, pero gente rara aquí. Que dejemos gente para la gente fuera. Sacamos la bueno, yo me siento bien, porque hasta ahora no he ido bien, Sí, nos han puesto claro de casi todos los temas que hemos debatido, yo estaba claro en todito. Te tenemos casi ganado de este lado para la ciencia. Sí. Me gusta la política, lo que Eso dice el mejor miembro, que lo tienen casi ganado de aquel lado. Eso dicen todos. Eso dicen todos. Eso lo dicen porque lo es un indefinido. Entonces, la Biblia dice... Llévame el paso. Pero tranquilo, porque la Biblia tiene un buen destino para ti. La Biblia dice Pastor, que te vomitará de tu boca. Pastor, quiero seguir respetándolo. Yo en verdad no por sé favor. Cómo tú... Yo creo que eso le llaman el síndrome de Estocolmo, eso lo llaman. ¿Oíste? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? Para ver si yo me puedo sentir ofendido, dígame. Cuando tú te sientes atraído por tu victimario, ese señor te está maltratando. Señores, miren, en el día de hoy, bueno, en el chance de hoy, nosotros vamos a tener un tema. Una tertulia, se puede decir, una tertulia, realmente. Señores, un tema muy peculiar. Este tema está muy claro. Sí, un tema muy peculiar. Entonces nosotros vamos a hablar de qué es el hablar en lenguas. Ese asunto que en muchas de las congregaciones se practica, que es hablar en lengua. Que tú estás confundido, di la verdad que tú estás confundido, que tú no entiendes. Lo que pasa es que todavía no entiendo. Yo entiendo que deben de cambiar el nombre, ponerle confusión. Confusión. Porque es que estás confundido, No, es que lo que pasa es que yo no hablo en lengua. ¿Por qué yo no hablo en lengua? Porque yo veo que hablar en lengua son ciertas personas, son un grupito que están seleccionados para... Es que no quiero hacerlo porque se va a sentir como que es una burla, como que me estoy burlando, pero ustedes saben cómo es. No, es que la lengua es para todos, tranquilo, la lengua es para todos. ¿Cómo así? Pero, espérate. Oye, hablar lengua es para todos, pero tranquilo, porque... Miren, miren. No. Usted queda muy rápido. Miren. No, pero yo quiero saber... No, espérate, antes de entrar al tema, yo quiero que él me diga ¿por qué él entiende que tú no hablas lengua? ¿Qué tú crees que influye en que él no hable? Oye, yo hablo en español. Lo que pasa es que hay gente que realmente que no creen. Realmente, si tú no crees en el don de la lengua, entonces tú no lo vas a tener porque tú no crees. ¿Entiendes? Tú puedes estar bautizado con el Espíritu Santo, pero si tú no crees en la lengua, tú no lo vas a hablar. ¿Entiendes? Miren, vamos a San Google de nuevo. ¿Pues tú tienes alguna pregunta o duda? Miren, Aquí Biblia y demás, olvídate. Ok, vamos aquí, miren. La arrogancia lo que yo conseguí, como siempre, el doctor, el profe sabe de dónde yo extraigo mi material. Eso se ve de Google. Tranquilo. Rincón del Vago. Rincón del Vago. Tranquilo. Okay. Ok. Señores, la expresión hablar en lengua se refiere a la capacidad milagrosa que tenían algunos cristianos del siglo I de hablar un idioma sin haberlo aprendido. Ustedes pueden buscar eso en Hechos 10:46. Quienes conocían el idioma podían entender con facilidad al que hablaba. Vuelvo y diga, búscalo en Hechos 2, del 4 al 8. Está leyendo Biblia. Él está citando. Entonces, no sabemos si lo leyó. Yo lo leí, pero para el público, usted, tranquilo ahí en su casa, usted lo lee. Pero ¿qué tú quieres saber del tema? Este fue uno de los dones del Espíritu Santo que Dios le dio a los primeros cristianos, allá cuando en el Pentecostés. Entonces ahora yo quiero saber la definición realmente qué significa, por qué se habla en lengua, qué es hablar en lengua, según la iglesia, según los cristianos, cómo se habla en lengua. Yo quiero saber esos términos. Mira, ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos? O sea que hay requisitos. Escúcheme. Mira, cuando yo voy a responderte esa pregunta. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Tranquilo. O vamos por parte. Usted me lo va a dar por parte. No, tranquilo, yo te voy a dar un estudio, tranquilo. Te voy a dar un estudio lo que es esto. Me gustaría como que el editor me haga como una fanfarria cuando vaya
yo voy a explicar realmente. Porque es que aquí hay una eminencia de maestro realmente. De una persona muy capacitada. Yo no sé si Biblia tiene, pero ego tiene. Mira, ¿Sí? Profe, ego no. Es bueno, usted como un hombre de ciencia, no sé cómo se equivoca definiéndolo. Es arrogancia, no es ego. Arrogancia, no. Tranquilo, pero vamos a responder. Entonces, ¿qué tú quieres saber realmente? Entonces, no, vamos del principio. ¿Qué es lengua? Mira, ¿Qué es hablar en lengua? Según los cristianos y según la Biblia. no, porque ya tú definiste que lo que es eso, que es un idioma del cielo, en primer lugar, es un don del Espíritu Santo, dando al hombre, es como el sello, una marca, un indicio de que tú estabas usado con el Espíritu Santo. Realmente usted sabe que eso tiene origen en los cristianos del primer siglo, que estuvieron allá en Pentecostés, que hubieron personas que el Espíritu Santo derramó, porque el Espíritu Santo, más que todo, es una promesa para todo el que cree, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, espérate. Sí. Una preguntita a usted así. ¿Cuál es? Háblame rápido a mí. No, porque oye, aquí hay Biblia. Ah, ¿Qué es lo que es Biblia? Está bien, ¿cuál es el fin cuál es el fin de tú hablar en lengua? ¿Qué tú logras con esto? Lo que pasa es que habla lengua realmente, según la Biblia, habla misterio. ¿Viste lo que es misterio? Son lenguas son lenguas que no son humanas, que el ser humano no puede entender. Cuando hablamos misterio, estamos hablando al Señor, no al hombre. Por eso que hay gente que realmente no escucha. O sea, cuando tú hablas en lengua, tú estás hablando con Dios, ¿no? Tú no estás hablando con Dios. la... Es que lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. O sea que Dios es políglota. ¿El qué? ¿Por qué? Es un idioma Políglota. Escúchame. Búscalo ahí así. Políglota, que políglota, que habla varios idiomas. ¿Entiendes? Yo no me la sabía esa. Entonces, eso. Pero políglota. Realmente el fin de eso es tú hablarle a Dios, realmente, el hablar en lenguas. Pero eso te edifica en algo. Eso te hace ser mejor cristiano. Sí, eso te acerca más a Dios, te aleja más de Dios. ¿Cómo la el vuelta? hablar en lenguas realmente te vivifica tu espíritu, realmente. O sea, te edifica a ti mismo, lo que dice la Biblia. Y es un don que todavía está vigente para la iglesia de hoy en día. Hay un sinnúmero de gente por ahí que dice que la lengua dice que yo necesito, que eso es un invento, que esto es lo otro. O sea, pero eso pasa porque hay gente que no creen en esto. O sea que él es un miembro medio, según la definición de su concilio, este señor que acaba de autoproclamarse, que él no habla en lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Yo no hablo en lengua. ¿Qué pasa con él? Que no está bautizado con el Espíritu Santo cuando uno la ve. O sea, ¿Y cómo yo? ¿Usted no lo recibe? ¿Cómo te confirma ¿Usted eso? no lo recibe? No. ¿Cómo te confirma que yo sí o que yo no? ¿Tengo que hablar en lengua? Una pregunta, mejor miembro. Sigan. Usted dice que una de las evidencias de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo es que hable lengua. Exacto. Le puedo preguntar, que era otra pregunta. La Biblia dice que Viene con Juan la el vitilla. Bautista... Viene con su vitilla. La Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, pero no establece que habló en lengua. ¿Usted entiende que Juan el Bautista habló en lengua? Lo que pasa es que... Un segundo. No abanique. Trae uno. Lo que pasa es que Juan Bautista realmente... esa no era su función realmente. Pero fue bautizado. Sí, fue bautizado, pero realmente esa no era su función porque esa es una de las manifestaciones. ¿Tú me entiendes? Pero Que se usted pueden no era dar. la principal. Puede. Usted Porque no era la bien. principal. también habla de profetizar y también habla ciencia también. Pero otra pregunta. La Biblia dice que David fue lleno del Espíritu Santo, pero tampoco dice ni que habló en lengua ni que profetizó. No, lo que pasa Entonces, ¿cómo usted... Lo que pasa es que en aquel tiempo la lengua no era necesaria porque que ya Dios se comunicaba con la gente de otra manera. Voy a hacer... Entonces, ¿qué determina la necesidad de hablar en lengua? Usted, tú me hablas. No, pero ese pastor yo no me lo sabe. Y tú te preguntas. No, porque él está más dudoso que yo. No, deja que él empiece a hablar que yo lo voy a atacar todo. Entonces, lo voy a atacar todo. Vamos a cerrar, vamos para ir cerrando. Mejor miembro, ¿cuántos tipos de lenguaje? Mira, yo escuché. Eso me acuerdo de una reunión que tuvimos una vez por ahí. Pero güey, yo estoy hablando. Tú tienes que prestarme atención cuando yo estoy hablando. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tienes que prestarme atención. Tienes que escucharme, amigo. Yo estoy haciendo preguntas. Oye, está 2-0, está en el hoyo. Porque yo quiero que él me responda. Porque yo veo, porque uno sigue en Instagram y tú vas pasando una gente que dice que yo hablo lengua de monte. ¿Cuántos tipos de lenguaje? Porque yo quiero saber. Dice que yo hablo lengua del monte, yo hablo lengua. O sea que hay clasificaciones de todo, ¿eh? Coloquialmente hay 3 tipos de lengua. ¿3? Sí. Yo he escuchado más. No, hay más, pero realmente las originales. Lo que somos de la llamará, ¿verdad? Llamará. ¿Algún problema con eso? Que te da como un sitio de relajo. Dios mío. Mira, mi gente, existe lo que es la lengua de guerra, la lengua de monte y la lengua angelicales, que no todo el mundo es que habla ese tipo de lengua.
¿Entiendes? Entonces, ¿cómo son las lenguas de monte? Usted no puede una pequeña... La lengua de monte realmente nada más se escucha en el monte. Tú no puedes... ¿Cómo tú hablas fuera del monte? Son lenguas que son específicas que ellos te la dan en el monte. Tiene sentido. La de fuego son las que se habla mucho. Entonces tú la hablas en una fogata. No. Ey, está pasando ya. Es la real. La de fuego realmente se manifiesta más lo que son las campañas, cuando invitan evangelistas de fuego y todo eso, que mayormente los predicadores de los carrizos, que son muy buenos hablando un poco de fuego, son mis amigos, los quiero mucho. Y ¿Usted tiene alguna referencia bíblica que se parezca a esa práctica, a que en las escrituras haya alguna evidencia de que algo similar? el apóstol Pablo cuando dijo, si yo hablo en lenguas angelicales. No, pero... No, ya, respóndeme ahí. Respóndete. No, que responda él ahora, que responda él Estoy ahora. hablando de la lengua de monte. Señores, disculpen. La lengua de monte. Espérate, Deme un texto donde habla de la lengua de monte. Deja el profe ya, porque todo ya... Profe, Miren, espérese. yo no le voy a hacer una y lo que pregunta. responde Está ahí. bien, continúo. Miren, yo escuchando... Profe, yo creo que no lo estamos escuchando. Yo escuchando Ese micrófono ahí. la participación de ustedes y el enfoque del mejor miembro Exacto, muchas y el gracias. extravío que usted siempre muestra en cada programa No. que, Sí, en el que sí. participa, que siempre está claudicando entre dos aguas, no se define. Yo creo que aquí son 3. Digo que... Bueno, en fin usted planteaba, porque lo oí leyendo una porción de las escrituras, mencionando como que el Espíritu Santo se había derramado. En Hechos 2. Pero usted me puede decir exactamente qué fue lo que pasó ahí, cómo pasó eso. Lo que pasa es que eso era una fiesta de Pentecostés, realmente. Y en ese lugar estaban los apóstoles esperando la llegada del Espíritu Santo como la promesa. El ¿Entiendes? consolador. Yo quiero que usted me responda unas cuantas preguntas. No, tranquilo. Yo quiero que me responda una cuanta- Vaya a la Junta y pregunta ya. Tú vas a la Junta y pregunta. ¿Qué tú te preguntas para mí? Yo tengo una duda. Según lo que usted estaba leyendo ahorita, el texto decía que era como una especie de idioma que Dios le permitía hablar Sí. a los apóstoles. Ahí había lamita, había gente de muchos lugares, no solamente... Pero no, El pero tema- me suena, habían varios pero- idiomas. El tema es, pero a mí mira. me suena incongruente por el hecho de que usted dice que es una lengua. Escuche, yo estoy hablando de su propio material, estoy tomando para preparar la pistola que le voy a dar el tiro en la sien. Oye, Escuche lo que le estoy Ya, diciendo. fue filosofado eso. Usted me acaba de decir a mí que esas lenguas, cuando uno habla lenguas, uno no se entiende, ni tampoco entiende el que está escuchando, que es Exacto. solamente Dios. Pero usted me acaba de confirmar ahora que esa lengua que ellos estaban hablando en hecho, como que el pueblo lo entendía. sí, porque tú sabes que también hay intérpretes también de lengua también. Oh, Mm. También hay intérpretes. Tú no Eso oyes es como predicadores una que... tú no oyes- incongruencia, ¿qué se dice? Más o menos. Óyeme. Tú no has oído predicadores. Excúseme, yo no confío en usted es que ya. no- Pastor, es eso es que lo no dice está en la el Biblia. espíritu, no entiende la cosa del espíritu. ¿Tú me entiendes? Ya eso es. Una pregunta, mejor miembro. Usted que mejor maneja el Dios tema, usted permite- acaba de decir. ¿Usted entiende que Dios permite que si hay 4 gente en un lugar, las 4 personas al mismo tiempo, a veces se pueda que hablen en lengua los 4? Claro que sí. Ok, pero también la Biblia dice que debe haber un intérprete. Si entre ellos 4 ninguno interpreta. Están hablando ¿Qué a Dios. no? Están hablando a Dios, pastor. Están hablando a Dios, no son ellos mismos. ¿Sabe usted? Y se están edificando ellos mismos, Pero la pastor. Biblia dice que cuando Están no edificando haya a un Dios, intérprete, entonces. que se calle. ¿Y por qué siguen hablando? No, porque Entiendo. ya el espíritu lo toma, dime tú, ya no tengo que ver con eso. Discúlpeme, pastor. Usted sabe que la ciencia tiene una explicación clara para ese tipo de fenómenos que el mejor miembro no puede explicar. Cuéntenos. Miren, la ciencia, inclusive la psiquiatría, ha tratado este tipo de temas desde una óptica más cercana, porque ellos dicen que ese tipo de vocabulario o balbuceos que son seguidos por movimientos bruscos del cuerpo, son señales de un trastorno mental. A eso ellos le llaman, escuche cómo le llaman, glosolalia. ¿Qué es eso? Es un tipo de vocabulario, un lenguaje que se habla, que tú no sabes lo que está hablando, pero que nadie tampoco te entiende, pero no te entiende, ni tú tampoco te entiendes. No es porque sea un lenguaje de otro planeta, sino porque no es un lenguaje, es un invento. Inclusive, en una universidad de Stanford, Estados Unidos, se hizo un análisis donde se demostró que cuando las personas estaban sometidas bajo este especie de trance, que se ha dicho de paso, a eso que se le está mencionando, que es como hablar en lenguas, como así, que usted menciona, mejor miembro, Exacto. que es una participación donde no te entiende nadie. Yo quiero que ustedes sepan que los chamanes y los budistas,
cuando están envueltos en sus prácticas ocultistas, ellos también hablan en unos lenguajes que no los entiende nadie, que también entran dentro de la clasificación de la glosolalia. ¿Por qué? Porque según la Universidad de Stanford, esas personas, pastor, preste la atención a esto, no se le activan las partes del cerebro que están vinculadas con el lenguaje, porque no es ningún lenguaje el que se está hablando cuando se están balbuceando, o por lo menos en el renglón de la glosolalia. Ahora, hay una participación interesante que hay una pregunta. ¿Ese balbuceo se parece a lo que hacen los niños cuando están aprendiendo a...? Sí. O sea, como el hijo mío. Sí. Que ni él mismo sabe lo que está diciendo. Exactamente, con eso. Entonces, ¿eso que te quiere decir que el mejor miembro estaba balbuceando? No, tengan que hacer mucho cuidado. Tengan que hacer mucho cuidado con eso. Pero ¿sabes qué pasa? Pregunta, Tenemos el otro enfoque, que es la xenoglosia. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Esto está más relacionado con lo que usted mencionó, porque lo escuché ahorita tratando de explicar como que había un grupo de gente reunidos y que los apóstoles que menciona el mejor miembro aquí comenzaron a hablar en lenguas. Pero a diferencia de la glosolalia, es un lenguaje que una persona comienza a hablar, pero que él posiblemente no lo estudió, pero es entendido por el interlocutor. Okay. O sea, que tiene un sentido de comunicarse, no de montar un espectáculo ni hacer un show. Entonces, es importante resaltar, porque te veo como... No, pero tú terminas que te voy a... Dale para allá, tranquilo. Es importante resaltar que dentro de estas definiciones que tenemos de la xenoglosia, están lo que es la xenoglosia receptiva, que es la de forma más común, que es la cuando el individuo habla, pero no entiende lo que está hablando, y está entonces el siguiente aspecto, que es la sensitiva o consciente, que es cuando la persona que está bajo este efecto puede tener una conversación plena y fluida, aunque él no esté entendiendo lo que está hablando. Entonces eso es lo que la ciencia plantea. La ciencia, ahora, ustedes dicen que ¿cómo ustedes dicen? Usted dice entonces que la lengua, según los registros que hay, esos son balbuceos. No, la glosolalia. La glosolalia. Entonces, pero lo que usted mencionó en Hechos ahí es la xenoglosia. Xenoglosia. Más que ser un balbuceo. Tiene un significado. Tiene un significado. Tiene un sentido. Porque dice que había una interacción. Porque yo tuve que documentarme, porque ustedes me invitan a hablar de estos temas. Lo que teníamos entendido que se juntaron esa gente en ese tiempo, se juntaron un grupo de los que sí creyeron. 15 naciones yo creo que era que habían reunido. Los que se reunieron ese día, no me pongan Entonces, estaban balbuceando ahí. Ese. No, discúlpeme. ¿Estaban balbuceando ahí? O estaban teniendo un lenguaje que se podía compartir. Lo que pasa es que ellos estaban... Porque muchos lo escuchaban en su idioma, dice la Biblia. Pero entonces yo no entiendo tu planteamiento, mejor miembro, porque usted me dijo ahorita... Porque él se canta y se llora. Que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Entonces, organiza tu argumento, por favor. Lo que pasa es que cuando dice que, es que son para personas que no están en el espíritu, ¿tú me entiendes? Que tú no estás en el espíritu, tú no me entendés. Es lo que pasa. Mira, todo predicador... Dice que los espíritus son locuras. Predicador que se respeta. Predicador que se respeta siempre anda con su traductor el mismo, al lado el mismo, que traduzca a la gente. Ay, Dios mío. Si no, no vale. Si no, no vale, no, se está enganchado. Entonces, mis amados, ando con mi traductor ahí que va a traducir todo lo que habla en lengua, él lo traduce el mismo. Para que no se confunda. Pero el lenguaje, pastor, yo tengo una confusión. El lenguaje en sí no es un mecanismo o es una herramienta para que haya comunicación. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes estén planteando que existe un lenguaje de origen divino que no respeta el mecanismo en el que usamos el lenguaje, que es para comunicarnos? ¿Cómo es posible que se interactúe en un vocabulario donde ninguno de la sala comprenda? Eso me gustaría que me lo expliquen. Lo que pasa es que cada vez que nosotros nos acercamos a las escrituras con un lente, llámese un velo, y cuando hablamos de velos, existen varios tipos de velos. Hay un velo que te tapa totalmente la visión, y hay otro que es como el velo de boda, que usan las mujeres cuando se casan. Tú ves, pero la imagen que tú ves es distorsionada. ¿Por qué es distorsionada? Porque a partir de la realidad del velo. Es como el famoso cuento que nosotros conocemos del hombre que le decía, que la mujer le decía todos los días, yo no entiendo por qué el vecino o la vecina tiende la ropa sucia. Hasta un día que se dio cuenta de que la ropa estaba limpia. Y cuando analiza qué pasó fue que el esposo había lavado la ventana. Ahí nos damos cuenta que la realidad no era la ropa, sino a través de la por cual ella veía. Entendí tu realidad ya. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de lengua, hay una realidad que más que una realidad bíblica se convierte en una realidad dogmática o cultural. Yo quisiera hacer una pregunta. Doctor. Entonces, ¿cuál
¿cuál es el sentido? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de la práctica del hablar en lengua? ¿Por qué? ¿Qué buscamos con eso? Lo que pasa ¿O es que que buscan cierto grupo de personas con hay, eso? hay un sentido bíblico y hay un sentido cultural. El sentido bíblico es lo que la Biblia establece. El sentido cultural es lo que la iglesia practica, aunque no tenga asidero bíblico, aunque no tengamos sino. Entonces, ¿qué pasa? Que dicen, si tú quieres algo que se convierte en verdad, repítelo muchas veces. Eso Joseph es lo que Goebbels. dice. Joseph Goebbels. O sea, que la verdad, usted dice que la verdad... Él decía, dame completar la idea. Sigue. Joseph Goebbels, encargado de propaganda de Hitler, decía, si tú querías que algo se convierta en verdad, repítelo mucho aunque sea mentira. Sí. Nota que la definición de verdad de él no es a partir de la naturaleza del hecho, sino a partir de la naturaleza de la acción. Entonces, muchas de estas cosas de la práctica del hablar en lengua se ha convertido en verdad, no porque por naturaleza sea cierta, sino porque es una práctica común que todo el mundo ha aceptado. Eso es como un Usted tema de sabe que emoción. Es un tema de o sea, que esa verdad es una construcción social. Por lo regular, en su mayoría de veces. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos a la escritura vemos una realidad distinta. Entonces, cuando nosotros cuando vamos a tocar este tema, hay 4 respuestas que nosotros tenemos que darle a aquellas personas. Lo primero es, ¿qué fue realmente lo que pasó en Hechos 2? Hay una distorsión, e incluso la religión del pentecostalismo, se dice pentecostal Mucho cuidado para todo, usted habla solo de uno. porque muchos entienden que el pentecostal nace producto del evento y muchos no entienden que Pentecostés era una fiesta, era un día, como tú decías, el Día del Trabajador o el Día de la Constitución. Ese día específicamente pasó algo. Entonces ya a partir de ahí la gente dice, no, yo soy pentecostal. No, tú no puedes ser pentecostal porque la fiesta no da origen a algo. La fiesta simplemente celebra la conmemoración de algo, pero no pare algo. Lo segundo es que nosotros tenemos que contestar, ¿qué tipo de lengua habla la Biblia? Por ejemplo, culturalmente hablamos que la lengua de monte, que la Exacto. lengua de esto, todo esto. Esos son teorías muy buenas. Y en verdad te felicito. Pero simplemente sirven para algo y es para construir otra Biblia. Si vamos a construir otra Biblia, está bien. Yo te perdono, Pastor Luis. Pero realmente. sí, no, que lo perdono a ustedes que practican eso, No, que no. tienen un asidero bíblico. Y lo tercero, ¿está vigente realmente el don de lengua? Y lo cuarto que veremos preguntar, ¿para qué es el don de lengua? Entrando a la primera respuesta que decíamos, ¿qué realmente pasó en Hechos 2? Si el profe citó algo interesante y era que habían 15 naciones, cuando venían 15 naciones de la tierra, y la sorpresa de ellos era que ellos hablaban el idioma de ellos. Entonces esa fue la sorpresa. ¿Qué te está diciendo esa escritura con eso? Que lo que ellos hablaban era que yo llegué a Estados Unidos, allá se habla inglés, y por naturaleza la gente sabe que yo no hablo inglés, y dice, oh, ¿y qué tú haces hablando mi idioma? Entonces hubo una sorpresa muy grande porque eso no pasó con un idioma, pasó con 15 naciones. No la voy a decir, pero dice Parto, Medas, los que habitaban Judea, Capadocia, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, árabes, cretenses. Pero usted dijo que no lo visitó. Y usted sabe, dije varios. usted sabe, pastor, que es interesante observar, porque cuando uno observa historia universal, uno se da cuenta que los judíos del siglo I, a menos que fueran de una élite política, saduceos o fariseos, no tenían ese cierto nivel de preparación ni de educación. Entonces, con esas personas que eran galileos, porque según veo, eran galileos, personas que eran pobres, porque Pedro no era un doctor. Pedro no tenía una formación, ni Jacobo, ni ninguno de esos que estaban con Jesús. Entonces, lo más interesante es ver personas, mejor miembro, que no tenían ese nivel de educación y se ven en esta eventualidad donde ellos comienzan a hablar un idioma que ninguno de ellos aprendió. Sí, ese realmente es el milagro. Si vamos a determinar cuál fue el milagro que produjo la sorpresa en Hechos 2, es que hablaban el idioma. Y no simplemente el idioma, sino 15 idiomas. Y idiomas nativos. ¿Por qué? Porque en la época, para que sea realidad, en la época existía lo que era el griego koiné, que era el lenguaje comercial. Tú quizás no hablabas árabe, yo tampoco hablaba hebreo, pero tú y yo nos comunicábamos a través de la lengua común. Es como el inglés hoy en día. Como el inglés de hoy en día. Gracias. Estamos Estamos casi ganando. ganando. Pero, No, tranquilo, Pedro. Pastor, entonces, ¿cuál era el fin
de la práctica. ¿Cuál fue el fin del hablar en lengua en el? Espérese, porque vamos ya. Explícale tú, explícale Vamos tú, carrilando esto. Defiende porque tu- el mejor tu miembro verdad. dice Hablar en que el lengua. fin es hablar con Dios. Habla misterio. no, es que no, habla habla misterio, No, vamos a profundizar un poquito más del tema. Dios porque mío, señor. Aunque extendamos un poco más el capítulo de hoy, Sí. pero vamos a traer claridad a lo que estamos haciendo. Lo primero es que el hablar en lengua nace. Sí, porque yo no hablo en lengua. Sí, eso Ok. crees tú. Vamos Ah, a ok. ver qué dice la En español y en inglés. No, dale, porque hice dale. el curso por Vamos que inmersión. el primer hablar en lengua que narra a nivel histórico el de Hechos 2 responde a una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Hechos 1.8 dice, Tú hay que oírlo al cuando pasito. cuando Hechos 1.8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, punto y coma. La parte B del texto empieza a decir el para qué. ¿Qué pasa? Dice, y me seréis testigo, dice, Judea, Samaria y los confines de la tierra. ¿Cómo vamos a producir un testigo si lo que se está ocurriendo ahí, ellos no lo entienden? Entonces, la fiesta de Pentecostés, por lo regular, venían siempre judíos que se consideran prosélitos porque creían en Dios, pero no tenían la práctica exactamente del judaísmo porque no eran nativos. Ellos se reunían a celebrar la fiesta. Como se reunían en la fiesta, si iba a pasar un acontecimiento lejos del lenguaje de ellos, ellos no iban a entender. Y como no iban a entender, no iban a ser testigos. Y esos testigos ellos se iban a convertir como en mensajeros. Cuando ellos vieron en su idioma lo que pasó, cuando se volvieron a su nación, ¿qué ellos empezaron a hacer? A comunicar lo que ellos vivieron. Entonces ellos se convirtieron en un testigo. ¿Por qué? Porque el testigo no es aquel que presencia nada más, es aquel que dice lo que vio. ¿Y cómo va a decir lo que vio? El chivato, el que habla. Eso es lo que le llaman el calié. El calié. Calié. El chivato. Entonces, El que como habla lo él que ve, vio. Es un chivato. Si no habla lo que ve, no es un testigo. Entonces, No es para él chivato. hablar lo que ve, tenía que entenderlo. Ok. Y cuando él va a su nación, entonces él, como entendió, entonces él puede ser un testigo. Y ahí se cumple la promesa. Entonces, cuando Él me está convenciendo más que lo que tú dijiste hoy. No, tranquilo. Hay cuatro- No, tranquilo. dale, dale. hay cuatro tipos de lengua que nosotros podemos ¿Cómo hablar. así? Te voy a dar clase, ¿Usted también está de acuerdo con él que hay varios tipos de lengua? Vamos a ver que Él lo sabe que sí. Ok. mira, hay cuatro tipos de lenguas que nosotros podemos hablar. La de Monte. Primero, hay dos lenguas que son inventadas, que no son bíblicas, y hay dos tipos que la Biblia sí menciona. Las primeras dos lenguas responden primero a un error de interpretación. La Biblia menciona hay cuatro textos en la Biblia que nos dan alusión a un tipo de lengua. Hay dos que son mal interpretadas y hay dos que sí mencionan las escrituras. Las primeras dos que son mal interpretadas es la lengua de fuego. Ah, tú ves. ¿Por qué? Porque si Pero tú usted entendió, es que son mal Pero que, interpretadas. no, son pues, mal interpretadas. No es que están correctas. Hay que usted pone el huevo por el canato, pastor. No, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice, cuando hablamos de la lengua de fuego, Ahí hay Biblia, ¿oíste? la Biblia dice cuando No, yo hablamos de estoy lengua de fuego, escuchando. dice, y le fue repartida como fuego. Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, Como como fuego. fuego, ¿Qué como, quiere decir? como el fuego que quema. ¿Cómo? No, la palabra como es una figura. No como es él. una figura retórica. Como fuego. La cual se considera como el símil. Dentro de lo que es la literatura está lo que es el símil. El símil es algo que es similar a, no que es. Esa es la primera. Esa es la primera. La segunda, que es un error interpretativo, es Hechos 13. Cuando Pablo está hablando acerca del amor, Pablo dice, y si yo hablase Exacto. lenguas angelicales, dice, si yo hablase, ahí vuelve a hacer un símil de una posible causa, pero no dice que la habla. Usted que lee la Biblia, ¿usted puede citar algún texto de las Escrituras donde muestre a un ángel hablando a gente en la tierra que él ha hablado? No, no. Strike 3. Ponchado. Espérate, no, Estaban espérate. 2-0. No, está bien. No, está bien. Pues sigue hablando. Te voy a responder después. Pastor, Si nosotros podemos otra ver- pregunta, otra vamos, pregunta. Ya que No. él ignora la pregunta, Dale, vamos dale. para el Ok. interlocutor que está escuchando estas cosas, para decirle, hay varias situaciones, hay varios eventos en las Escrituras que hablan de ángeles que tuvieron ciertas conversaciones con la persona en la tierra. Está el caso de María, está el caso del ángel que se le apareció a Daniel, el caso que se le apareció a Josué, Sí, pero el caso que le pasó a esos Jacob. ángeles El de estaban llenos. María, Pero dame un segundo. ¿cómo se llama? Esos ángeles estaban llenos del Espíritu Santo y por eso se comunicaban con los seres humanos. Ángeles Claro. llenos Llenos del del Y Espíritu Santo. Los Ángeles se llenan.
Ellos no están con Dios. Ellos no están con Dios. Ay, pero pues que tiene están con Dios. razón. Necesitamos que manden a Ahí un está. árbitro que me lo saquen Ah, del mate, velo que me lo ahí. saquen del juego, Respóndeme tío. esa. Respóndeme esa. Ahora, espérate. No, porque esos El son maestro ciencia está como muy empapado esos son del de tema, esos son ¿verdad? de los escritos que le está añadiendo a su vida. Viejo, Ah, aquí yo no, no venía este tema. ¿Quién No, no, habla no. sin saber lo que ustedes están Los hablando? ángeles están con el Señor. Entonces, por lo tanto, tienen que tener el Espíritu Santo. Ah, con Dios. exacto, exacto. Usted no dijo ahorita que la lengua era con la forma de comunicarse. ¿Me habló ahí? Sí, pero mira qué pasa. Mira qué pasa. Si nosotros nos acercamos a las escrituras y vemos que las veces que estas personas se comunicaron, Ajá. nunca habló otro idioma. ¿Cierto? Exacto. En el idioma de la hasta yo persona. vamos bien. Nunca siempre habló en otro idioma. Por lo tanto, no hay una forma bíblica de nosotros poder determinar que hay un idioma angelical. La Biblia no lo cita. Toda información que tú puedas decir que aluda a lo que es la lengua angelical es un invento humano. Entonces, O sea que los entre ángeles- las cuatro lenguas está como fuego. Nada más hablé- Angelical, Ahora faltan dos. ¿cuáles dos? Faltan Ay, yo dos. pensé que ya había- Entonces, te había dicho o sea que uno. los ángeles- Entonces, ¿a qué se refiere entonces el apóstol Pablo cuando dijo de la lengua angelicales? Vamos para allá. No, él no habló de lengua Pero angelical. líder. Dice, Si yo tú hablase, hablas, pero si es yo como que hablase. existen. Si tú dijeras, si yo fuera rico, Pero, eso indica que tú eres rico. pero, No, pero hay riqueza. Ay, pero que tú lo seas. No. Ah, Pero pues tú ya. sabes, él está diciendo que sí está la lengua angelical. Ahora, como tú dijeras, Ahora, ¿y si yo la fuera un lengua angelical ¿Y si yo, y si yo fuera un pez? ¿Usted cree en el poder de la fe? Claro. Dice también el mismo texto que si yo pudiese tener fe de mover un monte de un lado a otro, ¿alguna vez alguien usted ha visto que hay? Sigue. Seguimos, pastor, continúe. Sigue, porque Tú vas a coger dos turnos con un mismo inning. No, él me evadió, fue la pregunta que yo le hice. Sí, por lo Está cogiendo un regular, turno la con un mismo gente le inning, ¿eh? gusta- Dos turnos, ¿eh? Siguiendo en la segunda parte de lo que son los dos tipos de lengua. Mira, la Biblia habla de lo que pasó en Hechos 2. La palabra lengua ahí en griego es glosa. Cuando hablamos de glosa, indica idiomas. Entonces, es el primer tipo de lengua que la Biblia aprueba y afirma, lo que es idiomas. Eso es correcto. ¿Y por qué es correcto? Porque se entiende. Lamentable el caso, si vemos hoy, cuando nosotros decimos, ¿está activo? Sí, está activo. El principal problema es que la mayoría de las personas La que mala practican práctica. el don nos llevan a nosotros a quizá entender que quizá no está activo porque no lo practican de acuerdo a las escrituras. ¿Por qué? Porque si nosotros dijéramos o afirmáramos que existiera la lengua angelical o la lengua de fuego, está bien. El asunto está, ¿por qué no vemos que se repite el hecho de Hechos 2? De que alguien te oiga hablando su idioma. Y te entiende. De que tú hables con un africano, tú hablando nada más español, de que tú hables un japonés o en Sin mandarín. haberlo pero, estudiado. eh, sin haberlo pero, estudiado. espérate. Eso es como que yo hable En chino, Corinto se Mandarín. habla la lengua en Corinto. ¿Sabe usted que la Sí, y vamos palabra, para allá. Wow, la vamos para allá, palabra entonces. que usted menciona, glosa, literalmente la etimología, esa palabra está compuesta de dos términos, seno y glosa. La palabra seno quiere decir extraña y glosa, que es lengua. O sea, dando a entender que es un lenguaje entendible, no la glosia, la glosalia, que es un lenguaje inteligible, o sea, que no se comprende. Sí, no es que no se comprende. ¿Por qué? Porque la gente, por lo regular, le da un valor de manera incorrecta a lo que son el hablar en lengua. ¿Por qué? Entonces- Porque la gente lo hace porque para tratar de cubrir con un aspecto cultural para parecerse a alguien. Porque Para verse más santo, para verse Para que está verse más más cerca de santo. Dios. Es que no, Entonces, eso- pastor, es que espérese. son cosas que dan en el Entonces espíritu, tenemos es que tú la no lengua controlas eso. angelical, la lengua de fuego. las que son de idioma. La que son de idioma, ¿y cuál es la otra? Vamos a la otra. La Oiga, capten, ¿eh? La Cuatro. Otra, la otra lengua es la que aparece en 1 Corintios 14:13. Lo que Pablo titula como lengua extraña. Ah, eso también es una lengua. Sí, la la lengua lengua- extraña. Pablo la llama- Esa es la que habla el mejor miembro. Pablo le llama a esto lengua extraña. Pero ¿qué pasa? Mira la característica de eso. Tengo una pregunta después que usted haga eso, tranquilo. Mire que vamos a establecer lo que es el modus operandi de esta lengua extraña. Lo primero que Pablo compara esta lengua. Dice, si yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 lengua extraña. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué valor le está dando Pablo al hablar en lengua cuando está hablando 10,000 palabras en lengua extraña que en 5 con entendimiento? Y mira qué dice. Pablo dice que él prefiere que el que habla a Dios, dice que nadie lo entiende. Exacto. Está bien. Ahí estamos de acuerdo. Pero mira qué dice. Dice que es mejor profetizar que hablar en lengua. Está bien. ¿Por sí. qué? Porque el hablar en lengua te edifica a ti.
según Pablo, ¿verdad? Pero al profetizar edifica la iglesia. Exacto. Entonces, cuando Nosotros somos la iglesia. la práctica que nosotros vivimos en día es que tú ves 5 o 10 gente, todito hablando en lengua. Exacto. Entonces, ¿cómo, Claro, eso no, eso es lo que se escucha como Ahora, ocasiones de ¿cómo Ok. cómo es que nosotros le vamos a decir a esto? Miren, hay algo interesante que establece, y es que Pablo dice, si tú hablar en lengua, el que se acercara va a decir, somos locos. ¿Acaso no se parece eso hoy en día a lo que se está haciendo, que cuando la gente ve la iglesia? Porque que se parecemos comparte- locos. Sí, dice pero- que somos La locos. vergüenza Sí, pero- le da Tú eres mucha el mejor gente. miembro pero- que dice que son naturales y por eso no entiende las cosas espirituales. Eso es lo que él va a decir. Exacto. Entonces- pero mira, entonces- pero, dame un segundo. Entonces, usted voló un pedazo, porque usted no leyó cuando dice Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1, 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, el apóstol Pablo está hablando, habla lengua, Pero no diga que no. prefiero hablar. Es que no, pero que. Pero es que me está cortando ¿Por qué los él agradeció a textos. Dios entonces, Pero- que hablaba más lengua? Hablaba más lengua que Pero ellos. estás cortando los textos y nota que te estoy diciendo que no estoy diciendo que no es vigente el don, que no se hace. Lo que estamos en desacuerdo es con la práctica. Mira que dice el verso 23 del mismo Corinto. Vamos. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra un indocto o incrédulo, ¿no dirán que están locos? Porque no entiende. Ahora, mira el verso 27. Si habla alguno en lengua, mira el procedimiento. Sea esto por 2 o 3 y por turno, y que sea uno que interprete. Por lo regular tú ves la gente hablando, pero nadie interpreta. O sea que si Ellos estamos parecen- aquí, ellos o si parecen estamos alguna aquí en ca- una reunión y arranca todo el mundo a hablar en lengua, o sea, yo sé que tengo que interpretar, ya no puedo interpretar más a nadie. Y si no pasa eso, Entonces, que se calle en todo el modus mundo. operandi, el verso 28 dice, y si no hay intérprete, cállese. Entonces, Pero, También la iglesia. pero Líder, sí, pero existe espérese. también existe también los intérpretes también. ¿Tú me entonces no, estamos claros. entiendes? Sí. Con respecto al tema, lo malo es la práctica, Lo malo. ¿verdad? Lo malo es la práctica. El cómo se hace. Sí, el cómo se hace. cómo se de que hace. sí, de que sí existe, sí. De Ah. que está vigente. Claro que Sí. sí. De que se Pero habla hoy en ahora, día, de que también se habla hoy en Pero de día. que se está haciendo de una manera errónea, también. Claro. Entonces, Según las interpretaciones que el pastor acaba de dar, sí, aunque quiero. según las interpretaciones que él acaba de dar, entonces el sentido de hablar en lenguas tiene el propósito de comunicar un tipo de mensaje y Edificar. Bueno, en el lenguaje de ustedes es edificar. Edificación Y de eso iglesia. es, según, porque estoy tratando de traducirte, porque tú estás cerrado aquí, tienes el área reticular de tu cerebro No, es que me- bloqueada, yo vengo con producto una de que tienes pregunta una, para él. No. una percepción Haga la preconcebida pregunta que usted quiera, y no tranquilo. estás atendiendo a lo que te están diciendo y yo te lo voy a decir en mi Eso no es lenguaje. así, es que Continúen. Que el hablar en Continúen. lengua- Lo que pasa es que me quieran bien va a buscar con su cosa, yo no voy a caer en esa. Líder, No pero voy a yo caer en te esa. acabo de dar una explicación científica que la palabra xenoglosia, lo que significa es seno, que es extraño, y glosa, que es lenguaje. Entonces, un lenguaje extraño que solamente hace sentido si yo estoy enfrente de un extranjero y que hay algún mensaje que hay que comunicarle a esa persona. Yo no estoy habilitado porque no estudié y yo comienzo a hablar en ese idioma por poder divino para que esa persona reciba un mensaje. Pero fuera de un contexto como ese, él te está diciendo que eso no tiene sentido. No. Ahora, mira, Yo mira, estoy hablando. Ey, me estoy van a cagar hablando como el mejor miembro. Mira mi que- experiencia Démelo. personal. Exacto. Experiencia personal, yo estoy hablando. No, no, yo he pero- visto mucha gente hablando lengua. pero te digo algo, cosas. A mí no me da- no. te voy a decir dos cosas. Siga. De experiencia personal nació los testigos de Jehová. De experiencia personal nacieron los mormones. De experiencia personal nació el adventista. De experiencia personal te puedo mencionar la luz del mundo. Nacieron los Emitan Aarón. Mitan Aaron, de experiencias personales. Si le damos lugar a que toda experiencia personal le dé lugar a una nueva religión, estamos presos. estamos feos. Ahora, mira que dice Equivocado, 1 Corintios Pastor, pero capítulo antes 14, de- verso 22. Antes de terminar de De su de intervención. matar al mejor miembro, porque en verdad. No. Te ha punchado como fuera- 4 sí, veces en no, un mismo no, inning, eh, ¿oíste? ya en lo que- en lo- no, Mario Ini está No, yo estoy dejando que gane, tranquilo. de Déjame que 6-0. El mejor miembro está de 6-0. Mami, yo le di golpe. No, vamos a concluir con el tema, porque para no seguir extendiendo. Está bueno el yo tema. estoy de acuerdo Entonces con yo todo quiero que esto. usted concluya con lo de hoy, con lo que ha sido Cool Bible y sus amigos por el día de hoy. Pero yo quiero que sea usted quien lo esté dirigiendo. Wow, se oye como si le vamos a dar la parte de la prédica, pero sí. Que me den la ofrenda también. Esa la recojo yo ahorita. Cierra ahí, pastor, con... Mira que dice 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Y le voy a hacer a modo de pregunta, aunque no quiero que me responda. No, Dice, por favor, por así favor. que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Para quién es por señal la lengua?
Para los creyentes. para los incrédulos. La pregunta es, mírenme aquí mejor miembro. Si la lengua es por señal para los incrédulos, ¿por qué la práctica normal dentro de su concilio es lengua para los creyentes? ¿O es que acaso que el que está hablando es lengua incrédulo? Mi gente, esto es Cool Bible.